No cambian el mundo por sí solas. Cambian las personas que estudian, las que enseñan, las que investigan, las que trabajan, las que creen, las que nunca dejan de construir. Por eso, esto también es tuyo, porque cada idea, cada decisión, cada proyecto, cada clase y cada paso que damos juntos hicieron que la UNL hoy sea reconocida entre las mejores experiencias de sostenibilidad de Iberoamérica y gane el Premio Internacional MetaRed 2026. UNL+, más que una universidad, un compromiso con la vida. Ahora empieza Derecho para no abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley también es tu derecho. Aquí empieza Derecho para no abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo están, querida audiencia? Ya estamos en un programa más de Derecho para no abogados. Les saluda Junior Zuquilanda. Estamos ya aquí en cabina. Hoy tenemos unos temas muy importantes. Nos acompaña en locución Juana, Jennifer. El día de hoy vamos a estar hablando justamente un poquito sobre derecho tributario. Específicamente tendremos un invitado con el que vamos a hablar sobre las infracciones tributarias más frecuentes en el Ecuador. Para ello vamos a tener un primer segmento, el de Conoce tus derechos también, en el que estaremos dando una breve introducción, una noción básica de qué es lo que vamos a hablar en el segundo segmento. Así que buenas tardes, les saludo Jennifer. Hola Junior, hola Juana, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión en vivo y por seguirnos en nuestras redes sociales. Su apoyo, sus comentarios y cada interacción significan mucho para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad y por motivarnos a seguir compartiendo contenido con todos ustedes. Adelante, Juana. Muy buenas tardes con todos, ¿cómo se encuentran? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Debo confesarles que me siento un poco nerviosa ya que es mi primera vez aquí en la radio. Pero bueno, con todo me siento muy emocionada. Antes de dar inicio a nuestro primer segmento, vamos a escuchar la voz a la radio. Ya regresamos. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. En Derecho para no abogados. Conoce tus derechos. Hoy, en Derecho para no abogados, hablaremos sobre un tema que nos involucra a todos, los tributos. Conozcamos qué son, para qué sirven y por qué son importantes en la sociedad. ¿Te has preguntado qué es un tributo y para qué sirve? Pues bueno, el Código Tributario en el artículo 1 nos da la definición donde menciona que es aquel que regula los tributos en Ecuador, estableciendo las normas generales, las cuales rigen la creación, administración, recaudación y control de las obligaciones tributarias entre el Estado y los contribuyentes. ¿Qué piensas de esto, Juana? Claro, Jennifer, se sabe lo que es un tributo, pero también los tributos están clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. Bueno, vamos a empezar con lo que es un impuesto. Son tributos que las personas naturales o jurídicas pagan al Estado sin recibir un servicio específico a cambio. Como un ejemplo muy claro es el IVA. Como por siguiente tenemos las tasas. Son tributos que se pagan por la prestación de un servicio público o por el uso de un bien público. Y como tercero tenemos las contribuciones especiales de mejoras, los cuales se pagan a los propietarios de bienes inmuebles cuando una obra pública aumenta el valor de sus propiedades. El derecho tributario sin duda es un área del derecho muy bonita porque estamos hablando del financiamiento del Estado como tal y cómo es que funciona. Nos mencionas justamente esas partes específicas de qué es un impuesto, cuál es su diferencia con las tasas. En las tasas vemos que existe una contraprestación más directa con el ciudadano. Entonces, hay que hablar también de que el derecho tributario se rige por reglas específicas, por principios específicos que están justamente en el Código Tributario, pero nacen también de la Constitución. Estamos hablando del principio de legalidad, generalidad, el principio de igualdad, de proporcionalidad e incluso el de irretroactividad.
que los tenemos en algunas otras ramas del derecho y por eso es de interés de todos los estudiantes de derecho, también de quienes no conocen, porque son las bases para poder exigir nuestros derechos. ¿A qué nos referimos con el principio de legalidad? Es básico, significa que ningún tributo puede cobrarse si no está establecido en la ley. Es decir, el SRI no puede inventarse un impuesto sin que haya pasado por la Asamblea Nacional, sin que se haya discutido, sin que se haya aprobado y se haya aprobado a través de ley sobre todo. Esto sobre todo para darle seguridad jurídica al contribuyente. Asimismo tenemos el principio de generalidad. ¿Qué significa? Significa que todos los que están en la misma situación deben pagar por el mismo tributo. No puede haber privilegios ni exclusiones que sean arbitrarias de alguna manera. También tenemos el principio de igualdad, el cual es similar, no es igual, es parecido, pero va más allá. Personas con la misma capacidad económica deben pagar lo mismo. No puede haber discriminación por razones de género, raza o alguna especie de condición. Asimismo tenemos el principio de proporcionalidad, que este es clave porque nos dice que el tributo debe ser proporcional a la capacidad económica de cada quien, de cada ciudadano. Es decir, quien gana más, quien gana menos, paga menos. Eso es lo que busca el impuesto a la renta, por ejemplo, de manera progresiva. Y finalmente tenemos el principio de retroactividad. Las leyes tributarias no pueden aplicarse hacia el pasado. Si hoy se aprueba, por ejemplo, un nuevo impuesto, no te lo pueden cobrar por el hecho de que lo hiciste el año pasado. Así que esas son reglas básicas. Existen otros principios, pero esas son las principales, al menos los principales, ¿no? Los que van a regir justamente todo este código tributario y cómo es que se va a manejar todo este régimen que lo maneja justamente el SRI a través de la administración tributaria. Y así como tú mencionas, Junior, también hay un tema muy importante que nos habla acerca del hecho generador y se explica que es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Cuando ese hecho ocurre, nace la obligación tributaria. Bueno, por consiguiente les voy a hablar acerca de los sujetos de la obligación tributaria. Existen dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado o la entidad pública con facultad legal para administrar, recaudar y exigir el pago de los tributos, como el servicio de las rentas o los gobiernos autónomos descentralizados. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada a cumplir con las obligaciones tributarias, ya sea como contribuyente cuando se realiza el hecho generado del tributo y debe pagarlo. En efecto, de hecho nos hablan de dos partes fundamentales, quién cobra, quién recauda, básicamente cuál es la administración tributaria, y ahí nos hablas de dos instituciones principales, como es el Servicio de Rentas Internas, sobre todo para esta recaudación que va al fisco justamente a lo que son respecto de los impuestos. En el caso de las tasas, por ejemplo, que es una competencia más bien de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero asimismo tenemos... lo que mencionaba, el SRI tiene un rol dentro del sistema tributario. Justamente su rol es ya que es la entidad encargada de administrar los tributos en el Ecuador. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el SRI tiene tres funciones principales. La primera es recaudar, es decir, cobrar los impuestos que la ley establece. Recordemos que hay un principio de legalidad. La segunda es justamente fiscalizar, vigilar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones impuestas en la ley. Y la tercera, que es controlar y detectar y sancionar infracciones, incluso de manera coactiva a través de sus potestades, ¿no? Pero ojo, el SRI no solo cobra, además de cobrar, tiene un rol en el servicio de servicio al contribuyente. Orienta, resuelve consultas, facilita el cumplimiento voluntario. De hecho, en los últimos años ha implementado justamente herramientas en las que básicamente tiene un sistema un poco más ágil. Vemos que todo se ha digitalizado y esas ya son potestades que establece el mismo código tributario. No es únicamente recaudar, sino justamente prestarle ese servicio al contribuyente en todo sentido como administración tributaria. Creo que esas son nociones básicas que debemos comenzar a entender justamente para ir comprendiendo por dónde es que vamos hablando de los tributos, para tener una noción básica de cuándo vamos a hablar ya de las infracciones tributarias en nuestro segundo segmento. Así que ya venimos con la entrevista, tenemos un siguiente segmento que se llama Hablemos Claro, en donde nos estará acompañando un invitado muy especial. Vamos al corte y ya regresamos con nuestro segundo segmento.
Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. A veces no sabemos por dónde empezar. Cuando un hijo necesita apoyo, cuando la familia enfrenta un momento difícil, cuando aprender se vuelve un reto. El proyecto Transformando Vidas, Construyendo Futuros te acompaña. Orientación educativa y familiar, atención psicopedagógica y apoyo profesional, en línea y desde casa. Niños, adolescentes y familias no están solos. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía al 096-725-4878. Hoy puedes dar el primer paso, porque cuando la familia se fortalece, el futuro cambia. Transformando vidas, construyendo futuros. Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la UNL. ¡Un bono de $1000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar mi premio. A few moments later. Majito, ¿qué pasó? Nos llegó un correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales, SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad, la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta. La ciencia puede cambiar la vida desde lo más pequeño. Investiga en el Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja y aporta a la salud, la genética y el futuro. Descubre lo invisible, transforma lo posible. UNL, educamos para transformar. El planeta necesita respuestas y la ciencia puede darlas. Sé parte del CITIAP de la Universidad Nacional de Loja e investiga sobre biodiversidad, ambiente y cambio climático. Protege la vida desde el conocimiento. UNL, educamos para transformar. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Ya estamos de regreso en Derecho para No Abogados. En este segundo segmento abordaremos un tema muy interesante. Jennifer, cuéntame, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Bienvenido, doctor. Dani Javier Sazolano de la Sala, profesional jurídico tributario con más de 20 años de experiencia, liderazgo directivo en el Servicio de Rentas Internas por más de 10 años y fundador de firma consultora con cartera activa de clientes corporativos, especialista en litigación tributaria, coactivas y auditoría forense con candidatura doctoral en curso. Fundó y dirige firma especializada en tributación y auditoría con cartera de clientes corporativos activos en la región sur del Ecuador. Recorrió toda la escala jerárquica del Servicio de Rentas Internas en una década, desde asistente de ventanilla hasta jefe jurídico regional Centro 1 y recaudador especial con competencia regional. PhD, Derecho Constitucional, Maestría en Derecho Penal y Criminología, Maestría en Docencia e Investigación Superior, Maestría en Derecho Tributario, Maestría en Derecho Procesal, Maestría en Gerencia Contable Financiera, Diplomado en Tributación, Doctor en Jurisprudencia, Abogado. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Eso es un poco de lo que puedo mencionar de su trayectoria. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Junior, Jennifer, Juana. Espero poder de alguna manera solventar los cuestionamientos o las preguntas que ustedes tengan sobre los temas que se me pueda plantear. Aclarando que no soy todavía PhD, soy candidato todavía al PhD, pero bueno, estamos en eso.
Ya estamos en eso, igual no quita la gran trayectoria, ¿no? A veces manda más experiencia que la nueva preparación incluso. Así dice. Sí, bueno, ya que analizamos justamente este tema, pues queremos primeramente agradecerle por aceptar nuestra invitación. Sabemos de su tiempo, pero valoramos justamente que pueda acompañarnos el día de hoy acá para hablar de un tema que requiere bastante experticia, bastante tecnicismo. Entonces, con los fines de nuestro programa, justamente queremos hacerlos un poquito más digeribles, ¿no? Para la ciudadanía. Pero antes de meternos de lleno ya con las infracciones tributarias, queremos detenernos un momento y hablar sobre un tema bastante importante. Sabemos que se está organizando justamente las primeras jornadas de derecho tributario que se vienen la próxima semana y ahí es donde entra usted, ¿no? Está organizando. Queremos saber cómo es que se da esta iniciativa y qué la hace tan especial. Gracias, Junior. Bueno, estas primeras jornadas de derecho tributario nacieron cuando, obviamente, al observar el cumplimiento de las tareas que realizan mis estudiantes, me di cuenta que podían desenvolverse muy bien al momento de hacer sus explicaciones. Y conversando con mis compañeros docentes, les decía que por qué dejar que mis alumnos se queden simplemente con una exposición interna, solamente en el paralelo. ¿Por qué no hacer conocer al resto de estudiantes? ¿Por qué no hacer conocer inclusive la posibilidad de que otras carreras o, por qué no, también otras universidades puedan conocer el conocimiento que han adquirido y la forma como pueden también explicarlo? Es así que, en compañía con el director y con el director de la carrera de Derecho y con el decano de la Facultad Jurídica Administrativa y Social y Administrativa, conversando, decidimos, aprovechando la Semana del Estudiante, crear esta primera jornada de derecho tributario de y para estudiantes. Tenemos un lema muy bonito que es: estudiantes que escuchaban ahora enseñan. Entonces la idea precisamente es esa. Hay en muchas ocasiones, conversando con colegas, me comentaban que en su momento era difícil el derecho tributario. Y todavía existe, ¿no es cierto?, ese prejuicio. Al derecho tributario se lo relaciona con números, con fórmulas, y muchos evitan, ¿no es cierto?, especializarse en la materia. Pero bueno, la intención de estas primeras jornadas es precisamente eso, de que haya más abogados interesados en la materia, que haya menos gente que esté desinformada al momento en que obviamente le toque enfrentarse, con una palabra que la digo de buena forma, con cualquiera de las administraciones tributarias. Precisamente formarlos a los profesionales que estén interesados precisamente en esa materia y que puedan asesorar una vez de aquí puedan graduarse de aquí de la universidad. Buenísimo, es súper importante porque de hecho tenemos pocos, creo, especialistas en lo que es la rama del derecho tributario, y ahí va mi pregunta, que creo ya nos la responde, era justamente, creo que se puede resumir en es de estudiantes y para estudiantes. De estudiantes. Queremos conversar un poquito sobre cuál es en sí la metodología que se va a llevar a cabo de estas primeras jornadas. Bueno, cada uno de los profesores de Derecho Tributario 1 y de Derecho Tributario 2, en atención a las clases que normalmente dan y viendo, observando el desenvolvimiento de esos estudiantes, los escogen como una especie de primer filtro. Ya escogidos, la idea es de que esos profesores les planteen algunos temas que pudiesen desarrollar y ayudarles a mejorar, ¿no es cierto?, el trabajo que va a servir para efectos de la una especie exposición, de tutoría. un ensayo, exactamente, una tutoría, una revisión de ese ensayo, y sobre el ensayo obviamente preparar una diapositiva que le permita ser mucho más explicativo al momento de efectuar la ponencia correspondiente. Hemos contactado con 3 profesionales de aquí de la ciudad, especialistas también en derecho tributario, abogados, economistas, que van a ser precisamente los jueces que, sobre la base de una rúbrica que consta dentro de un reglamento que hemos elaborado para el efecto, calificarán a los exponentes y obviamente también habrán los premios correspondientes. Primero, los reconocimientos absolutamente a todos quienes van a participar y un premio, obviamente, que de alguna manera lo que se busca es de que continúen con el mismo, de alguna manera
premiar, ¿no es cierto?, ese esfuerzo adicional, porque eso obviamente no estaba previsto dentro de las clases normales de la materia, así que importante también premiar a esos estudiantes que tienen la intención de mejorar en esa materia, que tienen la intención de seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo no realizar o entregar los premios correspondientes también? Algunos incentivos, ¿no? Y ya nos iba adelantando un poquito de quiénes van a estar como jurado calificador. No sé si puede regalarnos por ahí más pistas de quiénes van a estar justamente integrando los este jurado. nombres son, bueno, hemos contactado a la doctora Andrea Aguirre, fue también profesora aquí en la Universidad Nacional de Loja, también de Derecho Tributario en la carrera de Derecho, ahora es profesora en la Universidad Técnica, trabajó en el Servicio de Rentas Internas, trabajó en la Corte Suprema de Justicia en su momento, Corte Nacional ahora. Tenemos también al doctor Renato Galarza, quien se ha desempeñado en algunas instituciones. Actualmente es procurador tributario, jefe jurídico del Servicio de Rentas Internas. Y también tenemos al director zonal del Servicio de Rentas Internas, al economista Jair Mogrovejo, quien obviamente también tiene una gran experiencia y bastante conocimiento, lógicamente, por eso está en esa posición. Entonces ellos se han comprometido a asistir a estas jornadas y actuar como jueces precisamente sobre la base de ese conocimiento que en realidad lo conocen, ¿no? Sin duda una experiencia con bastantes profesionales de experiencia, de trayectoria. Creo que eso no será presión para los estudiantes, ¿no? Más bien una motivación. Totalmente. Ya que hablábamos justamente también de los temas, de cómo es que se planteaba una especie de tutorías, un acompañamiento, un filtro a los estudiantes, ¿de qué temas en sí vamos a estar hablando en estas primeras jornadas? Bueno, hay algunos. Estamos hablando, por ejemplo, hay expositores que van a hablar sobre el tema de aduanas, hay expositores que van a hablar del IVA, van a hablar de tasas, de contribuciones especiales, inclusive sobre defraudación. Entonces veo que nuestros compañeros docentes también de alguna manera han inculcado como para que salgan del facilismo, ¿no es cierto?, salir de esa zona de confort y obviamente se preparen. Estoy muy seguro de que absolutamente todos los ponentes van a desarrollar excelentes exposiciones y vamos a estar lógicamente orgullosos de esos. Buenísimo, y ahora sí lo que creo la mayoría están esperando es justamente, creo que lo que buscamos es que nuestra audiencia justamente pueda acompañar este primer concurso de jornadas de Derecho Tributario. Entonces cuéntenos, ¿cuándo va a ser específicamente el día, a qué hora y en qué lugar vamos a tener estas primeras jornadas? Ya, se tiene prevista la realización de las primeras jornadas de Derecho Tributario de y para estudiantes este día jueves 23 a las 9 de la mañana en la sala número 1 de la carrera de Derecho. Se tiene previsto iniciar, como les digo, a la hora puntual, con la presencia, lógicamente, también de autoridades de aquí de la universidad. Va a haber la cobertura correspondiente también por parte de los medios de comunicación de la misma y esperamos de que al final sea una fiesta académica que todos la vamos a disfrutar. Esperamos que nos puedan acompañar la audiencia de esta prestigiosa radio. Sí, y del programa sobre todo, creo que tenemos oyentes de la carrera mismo, compañeros, profesores, que esperamos que puedan asistir, ese es el fin, ¿no? Así que, Doc, nada más que desearle éxitos con este primer concurso, sabemos que será un éxito de parte del Club Derecho para No Abogados, desearle el mejor de los éxitos. Muchas gracias, John. Bueno, y vamos adentrándonos ya en el tema de hoy, ¿no? Las infracciones tributarias. Cuéntanos un poco, Jennifer, vamos empezando ya con la entrevista, ¿no? Bueno, doctor, para empezar, muchas personas escuchamos la palabra infracción tributaria y pensamos que es algo grave, directamente en un delito, pero en la práctica, ¿qué es realmente una infracción tributaria y cómo se diferencia de un delito fiscal? Gracias, es interesante su pregunta. Bueno, hay que señalar que las infracciones tributarias están divididas en tres. La primera son los delitos, la segunda las contravenciones y la tercera es las faltas reglamentarias. Los delitos evidentemente se encuentran establecidos, todos los casos de la defraudación se encuentran establecidos en el artículo 298 del COIP, en donde evidentemente por la naturaleza de los mismos son tratados dentro de la función judicial, esperando que haya una resolución por parte del tribunal correspondiente y luego de que se haga la investigación también pertinente por el fiscal.
Pero hay otras infracciones adicionales que constan dentro del Código Tributario, que son las contravenciones y las faltas reglamentarias. Las contravenciones son inobservancias de la norma adjetiva o la no observancia de los deberes formales que se encuentran establecidos en el artículo 96 del Código Tributario. Por ejemplo, la presentación de declaraciones, llevar contabilidad y un sinnúmero más de obligaciones que tienen los contribuyentes. Entonces, al no observar las disposiciones legales del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de otras adicionales, la multa podría ser de $30 a $1,500 cuando se trate precisamente de contravenciones. Y cuando se trata de faltas reglamentarias, como su nombre mismo lo indica, es la inobservancia de los reglamentos, de las resoluciones de carácter general y de las circulares. Sí, esa obviamente también tiene su respectiva sanción, que es una multa de $30 a $1,000. Pero aparte de esas, hay otras sanciones que ya se encuentran establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y que están dirigidas para dos aspectos principales. El primero es la no emisión de comprobantes de venta. Por esa falta que pudiese obviamente confirmarse, verificarse, la Administración Tributaria tiene la posibilidad de imponer sanciones hasta $9,640. Imagínense la diferencia de 1,500 a 9,640. Y cuando se trata de la falta de envío, ¿no es cierto?, o de transmisión de información de las facturas electrónicas, hay una multa adicional que llega casi a los $14,000, ¿sí? 13,460 me parece que es el monto, casi $14,000. Entonces, básicamente, esas sanciones a esas infracciones se encuentran establecidas sobre todo en estos tres normas, ¿no es cierto? Código Tributario, la Ley de Régimen y obviamente el COIP, que obviamente sigue siendo una infracción, pero lógicamente ya no es administrativa, ya obviamente se la persigue a través de un organismo jurisdiccional. Que lleva la pena privativa de la libertad. La pena privativa de libertad hasta 10 años, inclusive dependiendo obviamente la participación de funcionarios públicos, inclusive en este tipo de casos de defraudación. Muy bien, ahora entendemos que existe entonces una clasificación en sí de lo que son este tipo de infracciones. Y nos mencionaba que justamente existe un sinnúmero de obligaciones de los contribuyentes. Esto es proporcional al sinnúmero de incumplimiento de estas obligaciones. Entonces, vamos haciendo un filtro y quiero que nos comente el punto central del tema de hoy, que es cuáles son las más frecuentes, cuáles son este tipo de infracciones relacionadas a la administración tributaria que son las más frecuentes en el Ecuador. Bueno, la menos frecuente de las tres, obviamente, son los delitos, ¿sí? Las más frecuentes tienen que ver con el tema de las contravenciones y de las faltas reglamentarias. Más contravenciones. Estamos hablando, por ejemplo, de no llevar contabilidad cuando la ley así le obliga al contribuyente, el hecho de no presentar las declaraciones o las obligaciones tributarias de forma general, y también está la falta de entrega de información o la entrega parcial de la información cuando se haya emitido un requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria. No solamente estamos hablando, cuando hablamos de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos estamos refiriendo más a los temas relacionados con la administración de los tributos que hace la Administración Tributaria Central, específicamente con el Servicio de Rentas Internas. Pero lo referente al Código Tributario, obviamente se refiere a absolutamente todas las administraciones tributarias, lógicamente la aduana, la OCENAI, el Servicio de Rentas Internas, los GATS municipales o provinciales y también las administraciones tributarias de excepción. Muy bien, entonces estamos hablando de temas en sí de que abarca a todas las instituciones que tienen la potestad justamente de recaudación. Sí, efectivamente, absolutamente todas las administraciones tributarias. Ok, bueno, ¿por qué cree que en sí nos hablaba de una declaración tributaria tardía? ¿Por qué es que se da este tipo de infracción? ¿Será por desconocimiento? ¿Será porque hay descuido? ¿O qué otros factores pueden influir dentro de esta? Bueno, los factores son muchos y a la final es una mezcla de los mismos. El principal factor es el desconocimiento. Pese a que ya llevamos muchos años desde que se creó el Servicio de Rentas Internas, todavía hay muchas personas que
hacen gala del desconocimiento, tal vez inclusive hasta la falta de preocupación de cumplir con las obligaciones tributarias, o a veces el hecho de que delegan absolutamente todo y no saben en realidad cuáles son las obligaciones que les corresponde cumplir. Entonces, además de eso, es el hecho también de que normalmente en la parte comercial los contribuyentes de una manera irregular, podríamos decir, han venido utilizando dineros que no le correspondían, que corresponden a impuestos y que les correspondían efectuar la entrega de forma oportuna, ¿no es cierto?, conforme lo indica el 9º dígito del RUC de cada uno de los contribuyentes. Desde el mes de junio del 2026, desde el 1 exactamente de junio, se emitió un acto administrativo normativo por parte del Servicio de Rentas Internas en donde dispuso que ahora para que precisamente se perciba como que se ha cumplido la obligación tributaria por parte de los contribuyentes, a más de hacer la declaración correspondiente, es obligatorio que se efectúe a la par, al mismo momento, el pago de la obligación tributaria. Antes se podía hacer las declaraciones y se tenía un tiempo adicional para poder cubrir. Entonces, ese tiempo, ¿no es cierto?, los ciudadanos o los contribuyentes lo podían utilizar y le daban vuelta, ¿no es cierto?, a ese dinero, reutilizando para actividades personales o actividades comerciales propias, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta de que ese es dinero público. Pero ahora, con esta nueva disposición por parte de la administración, ya no se deja la posibilidad a los contribuyentes de que utilicen ese dinero y que inclusive hasta se pueda calificar como una especie de jineteo de los recursos públicos. Entonces, ahora ya es un poco más complicado, ¿no es cierto?, el hecho de que los contribuyentes al momento de declarar no hagan la declaración. Si es que efectivamente hacen la declaración, pero no está al mismo tiempo debitado el valor correspondiente, entonces se va a considerar como una obligación pendiente, ¿sí? Entonces, hay que estar ahora actualizados en ese tema y pendientes también para que si tenemos familiares, amigos que estén en esas circunstancias, darle el asesoramiento oportuno, ¿no es cierto? Disculpa, un momento. Doctor, habíamos hablado acerca de las multas. Nos había comentado de los montos que se puede llegar a pagar e incluso de la pena privativa de libertad. Pero mi pregunta es, ¿qué diferencias existen en estas sanciones tanto para una persona natural como para una persona jurídica, por ejemplo, una empresa, una institución? Ya. Bueno, las instituciones públicas en sí no pagan impuestos por el criterio, digamos, al principio de que el sector público no paga impuestos al sector público, ¿no es cierto? Lo que acá corresponde es de que, bueno, en sí la forma de pagar las obligaciones es exactamente la misma para las personas naturales o para las sociedades, no personas jurídicas, ¿no es cierto? Porque son otro tipo de sociedades. Para no equivocarnos, hablamos más bien de sociedades en general, en donde se encuentran varios tipos de sociedades. Entonces, las personas naturales y las sociedades son exactamente la misma forma de cálculo para el pago de la obligación tributaria. Pero hay una diferencia de que las sociedades se le aumentan las obligaciones tributarias, ¿sí? Y por eso, al aumentarse las mismas, corren más riesgo precisamente de entrar en un tema de incumplimiento. Pero en sí son las mismas obligaciones. Inclusive cuando hablamos ya de personas naturales que de acuerdo a las condiciones que nos indica la Ley de Régimen Tributario y su reglamento, están obligadas a llevar contabilidad. Y básicamente declaran muy similar a las sociedades. Ya hay una contadora contratada, un contador, perdón, que está lógicamente con la obligación de llevar absolutamente todos los libros que indica obviamente las normas internacionales, de llevar contabilidad, las NIF, las NEC también, que obviamente que son normas ecuatorianas, y que obviamente sobre la base de eso presentar la información de forma oportuna y conforme también lo indica la normativa tributaria oportuna también. Es decir, no hablamos de una diferencia muy grande, se puede decir, entre lo que son las contribuciones y los tributos para las personas naturales como tanto para las personas jurídicas. No, estamos hablando de que se tratan de los mismos beneficios. Beneficios sí son diferentes, ¿sí? Bueno, hay situaciones que las personas naturales, por ejemplo, no pueden ver ciertos beneficios o ciertas exenciones por el hecho de ser personas naturales, y hay sociedades
que precisamente por serlo ya les toca obviamente cumplir unas obligaciones y por lo tanto también les toca erogar ciertos montos precisamente para poderlas cumplir. Y esas erogaciones adicionales son las que tienen ciertos beneficios también que no los pueden ver las personas naturales. Sería un poco más complicado tratar ahora de resumirlos, ¿no es cierto? Claro. Es un tema más amplio para hablarlo. Doc, y nos hablaba también sobre un tema de no entregar lo que son los comprobantes de venta. Como hemos visto acá, el SRI, por ejemplo, creo que es otra de las infracciones más grandes, el no entregar comprobantes de venta, las facturas electrónicas. ¿Cuál es el alcance de esto ya acá en la realidad? ¿Cuáles son las multas? ¿Cuál es en sí la sanción para este tipo de infracción? Bueno, aquí hay un tema que es importante. Desde hace ya algunos meses, la Administración Tributaria dispuso que ya se deje de emitir comprobantes de venta físicos y que se hace ahora a través de los canales correspondientes la emisión de los comprobantes de venta electrónicos. Si bien se hace de esa forma, inmediatamente la información también que consta dentro del comprobante de venta le llega a la Administración Tributaria y sobre la base de eso efectúa el control correspondiente. La Administración Tributaria efectúa varios controles precisamente para exigir, para controlar de que todos los contribuyentes también cumplan las obligaciones. Por ejemplo, le corresponde a la intervención, en este caso de una oficina especial que se llama de fedatarios, todavía se hacen esos controles en donde se simulan adquisiciones en locales comerciales. Entonces llegan los fedatarios y simulan una adquisición. Le compran un bien, un servicio, lo pagan y luego de un determinado tiempo, si es que obviamente no se entregó el comprobante de venta válido correspondiente, llegan y le hacen conocer de que se trató de esa simulación y le llegan a clausurar el local por 7 días si es que es la primera vez que se cometió esa falta. Pero si es que ya hablamos de reincidencia, podemos hablar que inclusive se podría estar hablando de una clausura de hasta 3 meses. Entonces, es durísimo pensar, ¿no es cierto?, de que una clausura de 3 meses se mantenga. Cuando hablamos de un negocio pequeño, un negocio que puede estar hablando inclusive hasta de una utilidad anual de 9, 10 mil dólares, prácticamente la va a eliminar. Ya no va a tener, lógicamente, el contribuyente la posibilidad de pagar proveedores, de pagar remuneraciones a sus trabajadores, pagar proveedores en general. Entonces, esa sanción es gravísima, podría inclusive llegar hasta hacer quebrar a ciertos negocios precisamente por inobservar, cumplir un deber formal como es la emisión de comprobantes de venta. Pero a más de eso, también tenemos la sanción, obviamente como ya estamos hablando de comprobantes de venta electrónicos, de que ya hay una exigencia de que los comprobantes de venta, al emitírselo, se tiene que transmitir de forma inmediata la información al Servicio de Rentas Internas para que obviamente pueda hacerse prácticamente una verificación inmediata del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, ya la Administración Tributaria se encuentra muy adelantada con los sistemas tecnológicos, informáticos que está desarrollando y que viene lógicamente implementando a fin de poder ejercer de mejor manera todas esas facultades que tiene la administración y obviamente se pueda llegar a efectuar una recaudación lo más rauda posible, ¿sí? Precisamente para poder cumplir con las obligaciones que también tiene el Estado, ¿no es cierto? Cumplir con obligaciones de entregar a la ciudadanía salud, educación, obra pública en general, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Doc, ¿qué ocurre con los famosos gastos personales que muchos contribuyentes declaran para reducir su impuesto a la renta? Los gastos personales siguen estando en vigencia, se los puede seguir utilizando. Lo malo aquí es más bien cuando se utilizan comprobantes de venta no válidos o con ciertos comprobantes se pretende sustentar gastos que en realidad no se realizaron y que buscaban precisamente sustentar esos gastos personales o comprobantes de venta que buscan sustentar también costos o gastos que de alguna manera van a minorar, ¿no es cierto?, el pago del impuesto a la renta, o cuando también no se emiten comprobantes de venta buscando también no pagar un impuesto a la renta correspondiente precisamente por la actividad que desarrolla un determinado negocio.
Pero continúan, los gastos personales se los siguen utilizando y obviamente siguen siendo un beneficio para el contribuyente también. Lo malo es usarlos como una forma de evasión, de defraudación Sí, a la administración. exactamente. Sobre todo pretender hacer creer a la administración tributaria, engañarla de que existen costos o gastos que del todo no se realizaron. Ahí estamos hablando ya del delito de defraudación. Doctor, ¿y el SRI tal vez tiene un sistema para poder detectar estas irregularidades que comete el contribuyente? Totalmente. Siempre la administración tributaria ha realizado cruces de información precisamente para confirmarlo. Últimamente se han emitido normativa en donde varias instituciones públicas, la aduana, ministerios, superintendencias inclusive, trabajan de la mano con la administración tributaria en conjunto también con la empresa privada, en donde normalmente están las instituciones financieras, tarjetas de crédito, y ese cruce de información que se realiza le entrega información al día a la administración, lo cual al observarse, ¿no es cierto?, esas inconsistencias, se pueden iniciar precisamente los controles para verificar si se ha pagado oportunamente y de forma completa esos valores que le corresponden, ¿no es cierto?, por la actividad y por los ingresos que pueden obtener los contribuyentes. Doctor, disculpa, Junior, Sí. ¿cuáles son las consecuencias? Contamos con una pena privativa de libertad para el contribuyente si llega a cometer este tipo de infracciones a nivel de servicio de rentas internas. Sí, totalmente. Aquí estamos hablando de que, a más de que se pudiesen generar infracciones que podríamos calificarlas, ¿no es cierto?, como faltas o como contravenciones, también podría configurarse otro tipo de infracción que ya lo habíamos visto, que es la defraudación, y que en el 298 del COIP se encuentran absolutamente esos casos. Entonces, si bien las infracciones tributarias penales, ¿no es cierto?, ya defraudación, nos habla de que hay una pena mínima de 3 a 5 años y podría llegar, dependiendo lógicamente de cada caso, podría llegar hasta 10 años, ¿sí? Esa sobre todo es la infracción que ya lo habíamos conversado en clases, que es cuando hay la intervención de un funcionario público, evidentemente de la propia administración, que busca beneficiar a terceras personas, a los contribuyentes, que del todo tienen precisamente esa intención de perjudicar, de engañar, ¿no es cierto?, que planifican ese engaño a la administración tributaria. Muy bien, cuando hablamos del SRI, hablamos de nuevos sistemas también que se han implementado dentro de este SRI. No sé si existe específicamente una nueva forma, una moderna forma de fiscalizar justamente cómo es que funciona para detectar justamente este tipo de infracciones. Sí, bueno, en estos últimos tiempos se ha evidenciado que la administración tributaria busca del todo eliminar la evasión tributaria y obviamente ha realizado una inversión muy alta precisamente en la adquisición y en el desarrollo de sistemas informáticos que busquen a la par prácticamente desde que se realiza una determinada actividad económica, le llegue a la administración. Antes de este desarrollo de este tipo de sistemas, estamos hablando de que la administración tributaria, para efectos de poder recaudar, le correspondía ejercer, ¿no es cierto?, la facultad determinadora. Y de acuerdo al Código Tributario, ese ejercicio de la facultad determinadora podía llegarse a realizar dentro de los 4 años de la declaración efectuada por el contribuyente y dentro de los 6 años desde la fecha en que ese contribuyente no realizó la declaración. Es decir, había un periodo de tiempo, o hay un periodo de tiempo, porque obviamente esos periodos todavía siguen vigentes, en que la administración pueda efectuar esa revisión, esa verificación, confirmar el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, y obviamente se le amplió de 3 a 4 años en el primer caso, precisamente por la gran cantidad de casos que les corresponde hacer la revisión. Pero con estos sistemas que recién se están desarrollando y que continúan haciéndose, ya le permite a la administración observar aquellas acciones que pudiesen generar duda, por lo menos, y que llevan a un control de forma inmediata. Le buscan inmediatamente al contribuyente para que pueda aclarar las circunstancias de una determinada transacción económica. Doctor,
Existe un gran cambio, el cual causa mucha confusión que se dio desde junio de 2026, es sobre la declaración y el pago simultáneo del IVA. ¿Nos podría explicar en qué consiste este cambio y qué pasa si alguien declara pero no paga el mismo día? Sí, como les había comentado, desde el 1 de junio se emitió la normativa correspondiente en donde todos los sujetos pasivos del IVA y todos los sujetos pasivos del impuesto a la renta tienen la obligación de efectuar su declaración, pero para que la administración la considere que se ha cumplido en su totalidad esa obligación de presentar la declaración, tiene que efectuarse al mismo tiempo el pago de las obligaciones. Solamente ahí se puede decir de que el contribuyente ha cumplido con esa obligación tributaria de declaración. Si es que no se realiza el pago o se realiza un pago parcial del valor que le corresponde pagar como obligación tributaria, estamos hablando de que no, o se considerará como no presentada la declaración, lo cual genera lógicamente multas y obviamente si es que hay un impuesto a pagar, también se va a generar el interés correspondiente. Entonces, lo que se busca, sobre la base de lo que les dije hace un momento, es de que la información que se realiza y que obviamente la realiza el contribuyente, en donde se verifican las transacciones económicas, en donde se verifica la realización de cualquier actividad económica y obviamente el pago de las obligaciones llegue de forma inmediata a la administración tributaria y la administración tributaria de la misma forma realiza el control. Doctor, ¿y qué pasa con estos intereses por mora? Mucha gente pues no sabe que además de la multa se van a generar intereses. ¿Usted podría indicarnos, explicarnos de manera breve cómo se llegarían a calcular estos? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando no se realizan las declaraciones de forma oportuna, no solamente se calcula el interés, sino que también se calculan multas, ¿sí? Pero cuando corresponde a intereses, el artículo 21 del Código Tributario nos establece la forma de cómo se debe calcular precisamente ese interés. Y el Código Tributario nos especifica de que el interés se lo debe calcular considerando el 1.5 de la tabla, el 1.5 de la tabla que nos indica el Banco Central del Ecuador y calcularlo por el mes o fracción de meses de retraso que tiene el contribuyente. Esa tabla se va actualizando, ¿no? Los intereses son de forma trimestral, así que se va actualizando conforme va pasando el tiempo. El último, por ejemplo, la del segundo semestre era de 0.926. ¿Sí? Entonces, se calcula, se tiene el valor a pagar, se lo calcula por el 0.926 y eso se multiplica por el total de meses de retraso o el retraso parcial, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Que solamente por existir un día de retraso en efectuar la declaración ya se calcula el interés. No hace falta de que se llegue a cumplir un mes total, sino mes o mes parcial en este caso. Doc, sabemos que usted también ha trabajado mucho tiempo en el libre ejercicio. Para los intereses de nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es lo que procede cuando una persona, digamos alguien que nos está escuchando, recibió una notificación del SRI por una infracción tributaria? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué podemos hacer como abogados para asesorar justamente a un cliente o un oyente que nos estuviera escuchando y tenga este problema ahora mismo? Ya, lo primero que tienen que hacer es prestarle la máxima atención a la comunicación. Todas las comunicaciones que se pueden entregar por parte de la administración tributaria siempre van a tener un plazo, ¿sí? Y el pretender dejarlo hacia un lado, ¿no es cierto?, a ese documento notificado por la administración, lo que va a acarrear sin duda son problemas posteriores para el contribuyente. Entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente primero es observarlo, leerlo, analizarlo detenidamente el documento, porque se puede tratar, por ejemplo, de inicios sumarios por sanciones, se puede tratar de requerimientos de información, se puede tratar de comunicaciones de diferencias, liquidaciones de pago o la notificación de actos determinativos que pueden ser emitidos también por cualquiera de los departamentos que se encargan precisamente de efectuar las liquidaciones de impuestos. Entonces, una vez de que ya se sabe a ciencia cierta, ¿no es cierto?, de qué se trata el documento que les ha sido notificado,
a hacerse asesorar en principio, pues, lógicamente, por su contador, para los que están obligados precisamente a llevarlo, y si no lo tienen, pues hacerse asesorar precisamente por un profesional que tenga la experiencia correspondiente, ¿no es cierto?, que haya ya pasado por circunstancias similares, que haya defendido casos análogos, como para que pueda asesorarle. No necesariamente quiere decir que por haber buscado la ayuda de un profesional, de un asesor, quiere decir que se vaya a librar de realizar pagos, ¿no es cierto? Es mejor en algunos casos efectuar el pago correspondiente, luego también de hacer la consulta correspondiente también a su asesor. Pero en otros casos, si hay errores al momento de la emisión de los actos administrativos por parte de las administraciones tributarias, es así que podría también presentarse, ¿no es cierto?, los recursos correspondientes. En principio, tenemos el reclamo administrativo, que de acuerdo con el artículo 115 del Código Tributario nos establece cómo se lo tiene que presentar. ¿Cuáles son aquellos actos administrativos que son susceptibles de reclamos? ¿Qué pasa después también de que ya se emite la resolución en donde se termina el reclamo administrativo, en donde se atiende el reclamo administrativo? Hay otras instancias que podría también optar el contribuyente de creerlo necesario, ¿no es cierto? Hay la posibilidad de presentar después del reclamo administrativo o en lugar del reclamo administrativo un proceso judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que obviamente va a ser un juez totalmente independiente, a diferencia del reclamo administrativo, que es la misma autoridad la que resuelve y que previamente ya emitió ese acto determinativo. Hay momentos también en donde podría analizarse la posibilidad de presentarse un recurso de revisión, en donde para poder hacerlo es necesario de que los actos administrativos se encuentren en dos circunstancias. La primera, que los actos determinativos se encuentren firmes, es decir, que no hayan sido impugnados, que hayan pasado los 20 días para poder impugnar en sede administrativa, y con eso podríamos presentar el recurso de revisión, para lo cual tenemos 3 años. Y la otra situación es de que la resolución que puso fin al reclamo administrativo se vuelva ejecutoriada, ¿sí? Entonces, que hayan pasado también esos 20 días y que no se haya impugnado esa resolución. Entonces, ahí hay la posibilidad de presentar el recurso de revisión ante la máxima autoridad de la Administración Tributaria, dependiendo del caso de que se trate. Y es la máxima autoridad la que tendrá obviamente que hacer el análisis y obviamente indicar a través de un acto administrativo, pronunciarse a través de ese acto, si es que efectivamente hizo mal la Administración Tributaria al efectuarle o al comunicarle valores a pagar. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que con esto nos llevamos un gran aprendizaje. Dos cosas creo que serían las puntuales con las que nos quisiéramos quedar para nuestra audiencia, y es que de recibir una notificación justamente de algún tipo de infracción tributaria, lo que hay que hacer es darle la atención justamente a ese comunicado, y segundo, asesorarnos bien para no caer en perjuicios. A veces creo que no pueden ser cuestiones tan graves, sino simplemente de atender, ¿no? Bueno, con eso yo creo que nos quedamos. Tenemos ya muy poco tiempo ya del programa. Lamentablemente tenemos un montón de preguntas que hacerle, pero creo que por el día de hoy nos quedamos por ahí. Queremos agradecerle por su presencia, por poder acompañarnos el día de hoy con este tema que queríamos resolver y que creo que nos quedamos con muchas respuestas. Y eso, queremos darle las palabras finales para ver si pues nos llama justamente una reflexión del tema de hoy, y si puede repetirnos también del tema del concurso de las primeras jornadas de Derecho Tributario, para que lo anoten por si alguien no lo hizo. Bueno, primero, para evitarnos inconvenientes, ¿no es cierto?, con las administraciones tributarias, ser muy consciente de cuáles son nuestras obligaciones. El tener precisamente ese pensamiento de que el pagar tributos es un castigo es la situación que nos lleva a mayores inconvenientes. Lo que tenemos que hacer precisamente es cumplir con las mismas obligaciones tributarias que precisamente la ley lo dispone, ¿sí?, para evitarnos inconvenientes en general. Y sobre el segundo punto, pues recordarles a la audiencia que este jueves 23 de julio se llevará a cabo en la aula número 1 de la carrera de Derecho las primeras jornadas de Derecho Tributario y para estudiantes, en donde estudiantes han demostrado su potencial, han demostrado su conocimiento adquirido, en donde se sabe que no se ha arado en el mar, como dicen,
y que de alguna manera les ha interesado la materia. Va a ser unas exposiciones muy bonitas, muy interesantes, que de alguna manera también nos van a permitir también adquirir conocimiento de quienes en su momento escucharon a su profesor. Y entendieron, ¿no? Y entendieron. Claro que sí. Jueves 23 de julio, no se olviden, a las 9 de la mañana en la sala 1 de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Muchísimas gracias, doctor. Aquí concluimos con nuestro segmento. Ya estamos de vuelta para leer algunos de los comentarios que tenemos en nuestra transmisión y pues ya vamos finalizando el programa. Muchísimas gracias, doctor. Volvemos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. Las grandes soluciones nacen de grandes ideas, pero también de investigación. Sé parte del I2TEC de la Universidad Nacional de Loja. Transforma conocimiento en soluciones reales. Aquí la innovación se convierte en impacto. UNL. Educamos para transformar. Hace años, de una universidad nació una leyenda. Hoy la historia vuelve a la cancha. La UNL llega a la Liga Pro Universitaria 2026 y el sur empezó a calentar. No venimos a aprender de fútbol, venimos de donde nació la garra de Loja. UNL, Liga Pro Universitaria 2026. Liga Pro Universitaria 2026. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados. Por UNL Radio. Hemos llegado al final de esta emisión de Derecho para No Abogados. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por compartir sus conocimientos con todos ustedes y gracias a nuestros queridos oyentes. Gracias por este medio y por habernos acompañado con un tema muy importante como fue el de tributación. Le agradecemos otra vez al doctor Dani Sá por su acompañamiento, por su desenvolvimiento en este programa. Y de igual manera, gracias chicos, un placer haber compartido este día con ustedes. Junior, Juana. Muchísimas gracias, sin duda una gran compañía tenerlas acá como locutoras. Creo que es la primera vez que estamos los tres como tal, así que nada, felicitarles por justamente su desenvolvimiento aquí. Juan está por primera vez, así que agradecerles a la audiencia por escucharnos a través de la 98.5 FM, asimismo por Facebook Live o UNL Radio. Y los invitamos a seguir participando dentro de nuestros programas, a seguirnos en redes sociales en donde nos encuentran como Derecho para No Abogados. Y pues estar al pendiente, tenemos temas muy importantes, la otra semana se viene un tema buenísimo, así que estar pendientes en radio y recuerden que nuestros programas son cada viernes a las 4 de la tarde. Así que somos el Club Derecho para No Abogados, hacemos radio, hacemos derecho. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima.